Mis saludos a todos, queridos amigos y hermanos. Qué placer estar nuevamente con ustedes para estudiar nuestra lección de escuela sabática. El título de la lección hoy es Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Les confieso que después de haber estudiado la lección, me pareció que el título tal vez no es pertinente a ella. Tal vez yo le hubiera puesto otro título, quizás como cristianismo práctico, el cristianismo aplicado, algo así más o menos, ¿no? Pero bueno, aquí el título no importa, sino básicamente lo que vamos a tratar hoy. Hoy la lección discurre sobre dos aspectos fundamentales. Uno es la familia y el otro tiene que ver con aspectos sociales que en tiempos de Pablo eran normales. Y tal vez hoy en día no encontramos algo así. Sin embargo, puede existir ciertas reminiscencias de la situación social que se vivía en los tiempos de Pablo y que para ellos en aquel momento era algo natural, era normal, por así decirlo, ¿no? Así que hoy vamos a tratar primeramente lo que concierne a los hijos. ¿Qué consejos da la Biblia concerniente a los hijos? ¿Cómo el cristianismo, cómo los principios de la Biblia pueden aplicarse a la familia, empezando por los hijos? Así que entramos en nuestra lección hoy y vamos a tratar este tema usando primeramente algunos pasajes que encontramos también en el libro de Efesios. Efesios, y vamos a entrar en el capítulo 6 y versículos 1 al 3. Aquí está este consejo que Pablo le da a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo está haciendo mención del quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por eso Pablo dice que es un mandamiento, el primer mandamiento con promesa que encontramos en la palabra de Dios, y es el primer mandamiento del segundo bloque de la ley. El primer bloque de la ley, que está referente a Dios, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces el primer mandamiento de la segunda tabla de la ley es dedicada a los padres, que es lo más cercano que tenemos en relación a nosotros, que meritan nuestro amor, nuestro aprecio sincero, nuestro respeto a lo largo de toda la vida. Pero bien, en este mandamiento que encontramos acá, en este consejo del apóstol Pablo, él orienta a los hijos a obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para nosotros lo más importante debiera ser que en todo momento, a lo largo de la vida, nuestros padres puedan gozar de nuestro respeto, de nuestra veneración, de nuestra consideración, envueltos en el amor filial que le debemos a aquellos que nos trajeron al mundo. Pero vamos al punto. En este mandamiento el Señor, a través de Pablo, le orienta a los hijos a obedecer a los padres. La pregunta es: ¿deben los hijos obedecer en todo a sus padres incondicionalmente? Bueno, el texto es claro. El texto dice: obedecer en el Señor a vuestros padres. O sea, los padres que están en el Señor. Los padres que cuando corrigen a un hijo, cuando le ordenan algo a un hijo, cuando le orientan a hacer alguna cosa a un hijo, lo están haciendo basado en los principios de la palabra de Dios. Padres cristianos que siguen al Señor, que obedecen al Señor, que viven los principios de la ley de Dios en sus vidas, nunca pedirán algo a sus hijos, ni le obligarán a hacer algo, ni le ordenarán a hacer algo que vaya en contra de esos principios. Y allí aplicamos lo que Pedro dijo, ¿no? De que cuando sucede eso, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y entre los hombres, pues están también nuestros padres. Así que un hijo debe siempre obedecer a sus padres, siempre y cuando las orientaciones, los pedidos, los mandamientos, todo lo que tiene que ver con la obediencia de los hijos esté basada en los principios de la palabra de Dios. Un padre que le pida a un hijo o que le ordene a un hijo hacer algo que va en contra de esos principios, el hijo ya está justificado para no obedecer a sus padres, porque lo primero es obedecer a Dios.
En cierto sentido, yo me vi en esa situación cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, porque en ese entonces mis padres pues no eran adventistas. Y muchas veces mis padres me pedían algo que yo sabía que estaba en contra de mis principios, por lo tanto yo optaba por no obedecer. Y se lo decía claramente, no, eso no lo puedo hacer porque yo soy adventista del séptimo día, yo soy cristiano, yo guardo la ley de Dios, yo amo a Dios y yo no puedo obedecer estas cosas. En todo lo demás los obedecía, en todo lo demás le mostraba amor, respeto filial, disposición a hacer lo que a ellos les agradaba, pero siempre ese punto quedaba pendiente para que ellos supieran exactamente lo que yo creía y lo que yo vivía. El versículo 4 de ese mismo pasaje de Efesios 6 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por lo tanto, la otra parte de la moneda, por así decirlo, y que está dirigida a los padres, es la forma en que ellos deben criar a sus hijos. Los padres a veces recurren a una disciplina demasiado fuerte, quizás inducidos por el enojo que tienen en esos momentos. Nunca es bueno, querido padre, querida madre, aplicar una disciplina a un hijo en el momento en que estás airado. Tengamos en cuenta que nuestros hijos no son perfectos. Ellos están aprendiendo, se están abriendo a un mundo que no conocen y ellos necesitan de nosotros para poder aprender, para poder saber cómo obrar, para poder saber cómo conducirse. Y muchas veces van a cometer errores. Es como el niño que empieza a caminar, se cae y se levanta y da un tropezón y se vuelve a caer. Así son nuestros hijos. Nosotros pasamos por esa experiencia también. Y a veces se pierde la paciencia. A veces se pierde la paciencia cuando uno insiste y cuando uno repite y vuelve a repetir, los muchachos siguen cometiendo tal vez los mismos errores. Y eso lleva a algunos padres a perder el control y entonces ya cuando pierden el control y pierden los estribos, pues castigan a los hijos de manera inmisericordia y en lugar de hacer bien, lo que están haciendo es daño a sus hijos. Los están envileciendo, están creando en ellos animosidad hacia sus padres. Y no es correcto actuar de esa manera con nuestros hijos. Por eso no debemos provocarlos a ira, sino que la crianza, la disciplina, debe ser en amonestación del Señor. Algunos padres piensan que porque el Salomón expresa de que la vara de la corrección alejará la necedad del corazón del muchacho, esa vara es literal. No, Salomón se está refiriendo a la vara de la corrección, es la vara del diálogo, es la vara de conversar con tus hijos, es la vara de tratar de hacerles entender, de insistir en la enseñanza, porque la base del aprendizaje, querido padre, es la repetición. Y cuanto más repetimos a nuestros hijos, tal como dice ahí en Deuteronomio 6, más se le va a grabar los principios, más se le va a grabar los mandamientos, más se le va a grabar la forma de conducta. Por eso tenemos que repetir, 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 hasta que finalmente se convierta en la mente de nuestros hijos en un principio sólido, en una línea de conducta que deben seguir, en un hábito de vida. Por eso nunca debemos descansarnos de instruir a nuestros hijos de la forma correcta. Elena White, en el Hogar Cristiano, página 252, dice a los padres, cuando los hijos tienen padres incrédulos cuyas órdenes contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. Sí, yo creo que para un hijo es difícil tener que decirle a un padre, lo siento, pero eso no lo puedo hacer. Porque el placer de los hijos es obedecer a los padres. Es tratar a los padres con respeto, con amor, con consideración. Pero creo que a los hijos nos agrada obedecer a nuestros padres, claro está. Y cuando eso sucede, cuando los padres nos piden hacer algo que está en contra de los principios de la palabra de Dios, debemos obedecer a Dios sobre todas las cosas, aunque nos duela hacerlo, pero debemos hacerlo. Y en eso estamos dando testimonio a nuestros padres de cuán importante es para nosotros obedecer a nuestro Dios. Pero ahora se vuelve la torta, ¿no? Y vamos a caer ahora en el consejo que da Dios a los padres. Colosenses capítulo 3 y versículo 21. Ya el texto anterior que leímos, el versículo 4 de Efesios 6, decía la forma que los padres tienen que educar a sus hijos. Aquí este pasaje pues es similar al que leímos anteriormente.
Pablo dice, padres, no exasperen, o sea, no enojen a sus hijos para que no se desanimen. Vivimos en una época terrible. Hemos dicho en varias oportunidades cómo la familia se está desmembrando, cómo la familia se está desintegrando totalmente. Pero una de las cosas que estamos notando es el creciente aumento del maltrato de los padres hacia los hijos. Yo mismo me asombro cómo puedo ver constantemente, yo diría que cada día en las redes noticiosas, la manera tan falto de misericordia en que los padres tratan a sus hijos. Para los padres, para muchos padres hoy en día, los hijos son como un estorbo y los tratan como se puede tratar al ser más despreciable, al enemigo más irreconciliable. Inclusive muchos padres tratan mejor a su perro que a sus propios hijos. Así que los castigos corporales, el maltrato, los asesinatos, padres que están matando a sus hijos, cumplen a cabalidad la profecía de que los padres se levantarían contra los hijos y los harían morir, y viceversa. Porque muchas veces los hijos ya hastiados del maltrato de los padres, pues finalmente optan por quitarse de en medio a aquella persona que los hiere, que los maltrata, que los envilece. Y estamos viviendo en esos tiempos, ya estamos en tiempos en que realmente se están cumpliendo las profecías cabalmente, la familia está en quiebra de manera total. Muchas de las cosas que hoy en día nos afectan, como es la carestía de los precios, el alto costo de la vivienda, la necesidad de tener que trabajar en 2 o 3 trabajos diferentes para poder mantener a la familia y que padre y madre tengan que dedicarse a trabajar y dejar a los hijos al custodio de terceras personas que a veces no les graban en sus mentes ni comparten con ellos principios nobles. Está trayendo como consecuencia que hay una separación emocional entre padres e hijos. Y llega el momento que esa rutina se convierte finalmente en una cuenta tan grande que no podemos pagar. Así que por eso es que estamos viendo tantos problemas hoy en día. En tiempos pasados, cuando el mundo era joven, por así decirlo, las madres se dedicaban esencialmente a cuidar de sus hijos, a educarlos, por eso tantos consejos de la Biblia con relación a la educación en el hogar, especialmente la que recaía sobre la madre. El padre se dedicaba a trabajar para ganar el sustento diario. Hoy las cosas han cambiado totalmente. Y en los países industrializados, en los países capitalistas, donde la política de consumo es lo que impera constantemente, se hace difícil a veces poder sostener un hogar. Estaba viendo una noticia ahí con relación a la ciudad de Nueva York y como allí la mitad de las personas prácticamente no pueden sostener los gastos ni amortiguar los gastos que se requieren en las viviendas, por ejemplo, la renta de casas y demás, de inmuebles. No pueden y tienen que trabajar. He visto personas que trabajan hasta en 3 trabajos diferentes y todos los miembros de la familia trabajan para poder sostener el hogar. O sea, son tiempos realmente difíciles. Y en estos tiempos difíciles, pues tendríamos que hacer algunos ajustes para darle valor, darle importancia a lo más importante que es la familia. Y sobre todo si se tienen hijos pequeños, con más razón, hay que buscar tiempo para que la familia pueda dedicarse a cuidar, a proteger, a educar, a guiar a esos niños en sus crecimientos con los principios y los modelos de crianza que como padres cristianos nosotros tenemos. Porque realmente tenemos mucho en la Biblia, en el espíritu de profecía, que nos ayuda. Muchos consejos, muchas orientaciones, guías que son importantes para poder educar correctamente a nuestros hijos. Un libro que te recomiendo, aparte del hogar cristiano, pero un libro muy importante que cada padre que está criando hijos debe tener es La conducción del niño. Ese es un libro que realmente tiene consejos muy valiosos para educar a nuestros hijos en los principios de la Biblia y también en el temor del Señor. Y los padres deben hacer todo lo posible para que realmente los hijos puedan crecer con esos principios en un mundo donde ya los principios morales, ni religiosos, ni sociales, ni de ningún tipo, ya existen prácticamente, ¿no? Así que estas son cosas que debemos pensar bien, debemos valorar
y darle especialmente a la familia el lugar que le corresponde y el valor que necesita. Padres y madres, leo esta declaración que sí se encuentra en el Conducción del Niño, libro Conducción del Niño, página 243. Y Elena White dice, padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Esto es un blanco que todos debemos seguir. Y tenemos que esforzarnos por hacerlo, porque si hay una referencia notable para un niño de conocer exactamente cómo es Dios y los valores del cristianismo, es a través de sus padres. Por eso esta orientación es valiosa. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar. Hay que refrenar las palabras hirientes, hay que meterse una mordaza en los labios para no decir cosas que puedan realmente afectar el carácter de nuestros hijos y puedan darle una mala orientación o información acerca de cómo es el carácter de Dios. Por el tanto, el consejo es, sean amables en el hogar. Restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Cuando existe verdadero amor en el corazón de los padres hacia los hijos, se notará en la forma en que nosotros tratamos a nuestros hijos. Esos hijos que van a quedar marcados de por vida, no solo físicamente, porque déjeme decirle que he visto casos de hijos que pueden enseñar como si fueran un trofeo de guerra, las marcas que le dieron los padres con sus castigos despiadados y quedaron huellas, quedaron moretones, quedaron verdugones, quedaron cicatrices inclusive, y los muestran. Así me castigaba mi padre. Realmente no solamente ese tipo de marca, a veces la marca va interiormente, va en la psiquis del muchacho, que fue abusado desde el principio, desde su más tierna infancia, y lo que recibía como premio por su error cometido era un castigo despiadado. Esos hijos que quedaron marcados de por vida. Hoy en día muchos de los que llenan las cárceles, porque se dedicaron finalmente a cometer todo tipo de crímenes, porque tuvieron un background en su vida, tuvieron un nacimiento y una crianza. Ellos tuvieron realmente una forma de crianza que realmente en lugar de bendecirlos a ellos, en lugar de ser una manera de crecer en una forma simétrica como Jesús crecía, y tener un carácter noble y digno, los envileció al punto que se convirtieron en muchachos rebeldes. Y después toda esa amargura, toda esa impotencia, todo ese enojo acumulado durante años por castigos despiadados de sus padres y sin misericordia, lo volcaron después en los demás. Y por eso debemos tener mucho cuidado de la forma en que nosotros disciplinamos a nuestros hijos. La disciplina tiene que tener una base sólida en la Biblia. Tiene que ser aplicada con amor, tiene que ser aplicada con el propósito de edificar, no de destruir. La disciplina siempre debe tener el propósito de desarrollar en nuestros hijos las virtudes, las actitudes nobles de su carácter y la obediencia que está basada precisamente en el amor y en el respeto a los padres. No por temor, no por miedo, no por imposición, sino por amor a los padres. Así que por eso es que debemos aplicar una disciplina que sea la disciplina correcta y que sea la adecuada para nuestros hijos sin irnos a los extremos. Porque realmente ni la vara, ni el cinto o la correa, ninguna de esas cosas transforman el carácter de ningún hijo. Lo que sí transforma, como dice la Biblia, es la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Traer los principios de la Biblia a nuestros hijos, meterlos por el camino de la salvación, hablándoles del amor de Dios y hacerles ver lo beneficioso y lo maravilloso que es la obediencia, sobre todo cuando está basada en el amor a los padres y el amor a Dios, es lo más importante que debemos presentar a nuestros hijos.
Cuando allí Deuteronomio capítulo 6, Moisés dice que debemos educar a nuestros hijos siempre en la repetición, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando estés en el trabajo, cuando estés en el camino, cuando estés en la casa, toda hora. Lo primero que dice antes de decir eso es: amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces continúa diciendo: y estas palabras que yo te digo hoy estarán sobre tu corazón. O sea, como padres, primeramente debemos amar a Dios, debemos respetar a Dios, debemos tener una devoción hacia Dios intensa. Y cuando nosotros amamos a Dios, amaremos también a nuestros hijos y podremos hablar del amor a Dios a nuestros hijos con el verdadero ejemplo y el precepto adecuado. Pero nunca se le puede inculcar a un hijo la obediencia y el amor a Dios con castigo. Eso lo hacían en la Edad Media. Nosotros tenemos que imitar esa forma de tratar de llevar a los hijos a amar a Dios y a obedecer a los padres con un castigo que más bien, en lugar de ayudarlos, lo que los va es a destruir moral, físicamente también. Vamos a pasar entonces al otro punto que trata la lección: la esclavitud en las escrituras y la historia. El apóstol Pablo da algunos consejos a los esclavistas y a los esclavos de aquella época. Aquí la palabra que se utiliza es la palabra siervos. La palabra doulos en griego es la palabra siervos. Y nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Estos son consejos muy interesantes en una época en que la esclavitud era algo normal y aceptado por la sociedad. Quizás para nuestros días, para nosotros que tenemos una mente occidental, estos consejos no son pertinentes y no los podamos entender. ¿Cómo es posible que Pablo, en lugar de rebelarse en contra del status quo, del sistema que existía en aquel entonces, de condenar la esclavitud, más bien aconseja que se lleven bien, que se traten con amor, que el siervo obedezca a su amo y que el amo trate cordialmente al siervo? En primer lugar, la palabra que se utiliza aquí no es la palabra esclavo, porque en aquel entonces la esclavitud no es como la esclavitud que nosotros conocimos a través de la historia, no necesariamente porque la hayamos experimentado, pero que la conocimos cuando estudiamos historia y demás, del tipo de esclavitud servil, diabólica, sin misericordia, que se practicó en tiempos posteriores. En aquel tiempo no ocurría así, o sea, la esclavitud no estaba dirigida simplemente a un estrato social del mundo, sino que era cualquier persona podía caer en esclavitud. Pero un esclavo de aquella época, no como esclavo de tiempos más modernos, en que no tenía derecho absolutamente a nada, no tenía ni derecho a pensar, sencillamente un esclavo era peor que un animal y así se le trataba. En aquellos tiempos no, en aquellos tiempos los esclavos podían estudiar, inclusive tener una carrera, podían desarrollar una familia, o sea, era muy diferente a cómo lo vemos hoy. Por eso es que Pablo utiliza, o algunas versiones, al traducir esta palabra, utiliza la palabra siervos. La palabra siervo hasta cierto punto un poco más liviana que la palabra esclavo. Hay otro pasaje que vamos a compartir, que es el 1 Corintios capítulo 7, versículos 20 al 24. Y aquí Pablo dice: cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. ¿Fuiste llamado cuando aún eras esclavo? Bueno, pues no te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo.
Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él lo llamó. ¿Qué es lo que aprendemos en estos pasajes? Bueno, lo primero que aprendemos aquí es que el cristianismo no perseguía en tiempos de Pablo cambiar el sistema imperante. Y te lo explico de esta manera. El cristianismo no es un movimiento para enfrentarse al sistema social que impera y transformarlo. No es un movimiento político, no es un movimiento revolucionario para tratar de cambiar las cosas de esa manera. Pablo, si hubiera hecho eso, hubiera provocado un serio problema, porque al meterse en una situación como esa, al tratar de cambiar las cosas que en ese momento imperaban, hubiera puesto una barrera en contra del cristianismo, en contra del desarrollo del cristianismo en aquel entonces, y hubiera provocado una revolución social de, de incalculables resultados. Pero ¿qué es lo que puede hacer el cristianismo? Bueno, el cristianismo va más allá que el simple hecho de tomar las armas y comenzar a establecer guerras, conflictos por cambiar el status quo. Fray Beto escribió una obra que removió mucho la conciencia de muchos hombres, sacudió muchos pensamientos que estaban enquistados y provocó una revolución social en su época, un pensamiento, una revolución en el pensamiento también, porque presentaba a un Cristo revolucionario, un Cristo guerrillero. Él se apoyaba en textos como, por ejemplo, Cristo en el templo, cuando fue a purificar el templo, que agarró un látigo, y para Fray Beto, pues este acto en sí era un símbolo de que el cristianismo debía también imponerse al sistema social que imperaba, un sistema esclavista, un sistema déspota, y tomar las armas para pelear por el derecho de los pobres, de los esclavos, de los necesitados, etcétera, etcétera. Pero esa no es la función del cristianismo. El cristianismo va más allá que tratar de lograr cambios superficiales en una estructura gubernamental o en una estructura social de cualquier país. El cristianismo va más profundo, el cristianismo va al corazón, va a la médula. El cristianismo trata de transformar al hombre, porque cuando el hombre es transformado, todo lo demás se cambia. Eso de tratar de cambiar la periferia, de cambiar el entorno, de cambiar la apariencia cuando el corazón no está regenerado, eso es sencillamente hipocresía, es fariseísmo moderno. Y Pablo lo que está aquí sencillamente es presentándonos cuál es la solución para resolver el problema. Y la solución para resolver cualquier tipo de problema, no solamente este asunto de la esclavitud, sino el comportamiento, las actitudes, la manera en que uno se comporta, la manera en que se viste, la manera en que uno come, la manera en que uno trata a las demás personas, tiene que ver con el corazón. Por eso, en el libro de Ezequiel, el Señor promete hacer un cambio en el corazón, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne para que sea susceptible al llamado del Espíritu Santo, a los toques del Espíritu Santo, y pueda haber cambios que sean realmente cambios genuinos, cambios verdaderos, cambios profundos. Entonces, cuando el cristianismo se mete en un corazón, esto se nota inmediatamente en los frutos que esa persona da. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y Pablo está enfrentando una época difícil. Y Dios, y esto lo muestra claramente este pasaje como otros pasajes de la Biblia, Dios y la palabra de Dios trabajan con el ser humano teniendo en cuenta las condiciones sociales, teniendo en cuenta las culturas. La Biblia se mueve en el tiempo, la Biblia se mueve en la historia y no va moviéndose la historia creando problemas, creando conflictos, hiriendo a personas. No, la Biblia se mueve transformando corazones. Y a medida que va haciendo su obra, las estructuras van cambiando, los pensamientos van cambiando, las condiciones sociales cambian, el trato con las personas cambian también, porque la obra se hace de adentro hacia afuera. Una persona que recibe a Cristo en el corazón llega a ser una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, eso se nota en el trato con la familia, eso se nota en el trato con los seres humanos, con los amigos, con los parientes, con los compañeros de trabajo. Se nota también en las esferas gubernamentales cómo se gobierna una nación. Cuando los principios de la Biblia viven en el corazón del hombre, se nota en el universo. Por eso
el plan de Dios a través del evangelio, que es poder de Dios, es transformar primeramente el corazón. Luego lo demás viene por añadidura. Es por eso que encontramos aquí un ejemplo. Pablo escribe otro libro que no aparece acá, no sé por qué no se incluyó, pero una carta, no es un libro, una carta, una epístola que el apóstol Pablo escribe a un esclavista que se llamaba Filemón. Y voy a compartir con ustedes los versículos 10 al 16. Filemón era un esclavista, pero tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo salió huyendo, se le fugó a Filemón y fue a dar a Roma. Pero Filemón había aceptado el cristianismo, era un hombre cristiano que había sido convertido por la obra de Pablo. Ahora Onésimo, que sale huyendo, un esclavo prófugo, de acuerdo a la ley, el esclavista podía no solamente recuperar al esclavo, sino podía infligirle castigos, inclusive hasta matarlo, porque todo eso estaba contemplado en la ley. Pero ahora Onésimo, cuando va a Roma, se encuentra ya con Pablo. Fíjense cómo Dios hace las cosas. Pablo trabaja con Onésimo y finalmente Pablo logra que Onésimo acepte a Cristo como Salvador personal. Una vez que esto ocurre, ya tanto Onésimo como Filemón se encuentran al mismo nivel. Ahora, en lugar de ser esclavo, ahora es hermano de Filemón. ¿Por qué? Porque ahora pertenece a la misma fe que pertenece a Filemón también. Y Filemón es hermano, por lo tanto, de Onésimo. Entonces, fíjense lo que dice aquí Pablo. Ahora, Pablo convence a Onésimo para que regrese y vuelva otra vez a someterse a Filemón porque él cometió un delito. ¿Por qué? Porque las leyes en aquel momento contemplaban que lo que Onésimo había hecho había sido un delito. Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Esta es la epístola que dirige a Filemón, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Fíjense el tacto, la delicadeza del apóstol Pablo al presentarle este asunto a Filemón. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Qué manera sutil, qué tacto utiliza el apóstol Pablo para que Filemón pueda recibir a Onésimo sin regañadientes, sin represión, sin tratar de castigarlo porque, bueno, incumplió y finalmente desobedeció. No, yo estoy completamente seguro de que Filemón aceptó el consejo de Pablo y recibió a Onésimo como un hermano ahí en su casa. Y Onésimo vivió el resto de su vida posiblemente con Filemón. No hay más nada en la historia. Pero esto muestra, por eso quise compartir contigo, esto muestra cómo debe trabajar el cristianismo, no solamente en el caso de la esclavitud, sino también en cualquier otro caso donde tengamos quizás estructuras tan férreas que son difíciles de cambiar y que podamos permitir que a través de la fe, de la esperanza, de los principios de la palabra de Dios y del amor a Dios, esas estructuras vayan cediendo pasos, se vayan transformando esas condiciones sociales o ambientales y finalmente se logren los cambios que solamente el cristianismo y la fe en Dios pueden alcanzar. Y te leo esto también, que está en Hechos de los Apóstoles, página 367, donde Elena White explica, no era la obra del apóstol trastornar arbitraria o repentinamente el orden establecido en la sociedad. Intentar eso hubiera impedido el éxito del evangelio. Pero enseñó principios que querían el mismo fundamento de la esclavitud, los cuales llevados a efecto seguramente minarían todo el sistema. Donde estuviere el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso nos dice 2 Corintios 3:17. Una vez convertido, el esclavo llegaba a ser miembro del cuerpo de Cristo y como tal debía ser amado y tratado como un hermano, un coheredero con su amo de las bendiciones de Dios y de los privilegios del Evangelio. Por otra parte, los siervos debían cumplir sus deberes, no sirviendo al ojo, como los que procuran agradar a los hombres, sino antes como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios.
Evidentemente, a lo largo de los años, el cristianismo pudo seguir haciendo su obra y cambiando las estructuras sociales en muchos lugares donde el cristianismo imperó. Lamentablemente, la esclavitud no ha concluido. Hay lugares en el mundo donde todavía se practica la esclavitud. Pero yo creo, queridos, que sobre todas las cosas, la esclavitud más horrible de todas es la esclavitud del pecado. Y aún de esa, y sobre todo de esa, nos liberta Dios. Leemos en Romanos, capítulo 6 y versículos 16 al 22, que Pablo dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces?, pregunta Pablo. Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Sí, querido, el pecado no puede tener influencia en nosotros ni puede encadenarnos cuando Cristo vive en el corazón. Cuando Cristo está en el corazón, somos libres del pecado y nos convertimos en siervos de Jesús. Pero ser siervo de Jesús es vivir en la más completa libertad. Ese es el principio del Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para muchos ser cristiano es una esclavitud y en realidad no lo es. El cristiano es el ser más libre que existe en el mundo, porque ningún tipo de esclavitud de pecado lo mantiene encadenado a la impotencia. Y realmente, yo lo digo por mi propia experiencia, mi vida es una vida feliz desde que conocí a Cristo y lo acepté como Salvador personal, porque Cristo me ha liberado de las cadenas del pecado. Muchas veces el pecado trata nuevamente de encerrarte en la prisión, en la cárcel de la esclavitud. Cristo viene nuevamente a liberarte de las cadenas y te coloca finalmente en el camino donde avanzas día a día para que un día puedas ser completamente libre del pecado cuando estés con Jesús finalmente en ese mundo donde no habrá más pecado, donde no existirá Satanás ni ningún demonio, donde habrá solamente la justicia perdurable, donde habrá paz y armonía, donde todas las relaciones sociales serán armoniosas y no habrá ninguna tirantez, ni habrá avasallamiento, ni dominio de poder, nada de eso va a existir. Donde no habrá lágrimas, ni llanto, ni habrá muerte, ni dolor. Esas son las cosas maravillosas que nos esperan aquellos que creemos y confiamos en Jesús y le hemos aceptado como Salvador personal. Concluyo con esta declaración de Deseado de toda la gente, página 431. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No les ha dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, se nos dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En la obra de la redención no hay compulsión. No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quien ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios.
Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestra lección en este día y te deseo que sea para ti una bendición cada cosa, cada principio, cada enseñanza que hemos estudiado en esta ocasión. Que Dios te bendiga, que podamos seguir adelante, que Cristo sea nuestro guía, sea nuestro amigo constante, nuestro libertador del pecado y podamos mantenernos siempre libres, disfrutando de las bellezas del Evangelio, disfrutando de la relación con Dios y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Nos veremos la próxima.